Retomamos la información y luego de que la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, se defendiera de los señalamientos de adeudo tributario de la empresa de la cual fue contratista del Estado, el gobierno mantiene la postura de que continúe en el cargo y le dará un margen de tiempo para que resuelva su situación. La postura es un compás de espera para que ella termine de complementar toda la papelería que pueda descargar pues los señalamientos que se le están haciendo. Referente a algunos juicios y algunos pagos de impuestos, lo mismo que no se trata de estar poniendo y quitando ministros, ¿verdad? Sino que trabajar en base a un proceso. Cuando a ella fue propuesta para el cargo, ella presentó todos sus finiquitos de la Contraloría General de Cuentas hasta el año 2015. Cuando se hicieron las investigaciones, ella tenía su NIT debidamente habilitado y fue inhabilitado un día después de haber tomado posesión. Es una postura muy personal de ella, seguramente ella se siente un poco confundida de por qué un día después de haber sido nombrada ministra se inhabilita su NIT, es quizás parte de la casualidad. Y el pacto colectivo del organismo legislativo será revisado para una posible renegociación. Dulce Rivera tiene los detalles. En los próximos días, representantes de la Junta Directiva del Congreso y de los sindicatos de este organismo iniciarán con la discusión para renegociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y es que desde hace 10 años, cuando se firmó en tiempo del exdiputado Jorge Méndez Kerbrugger, es que no se ha modificado y no se ha vuelto a negociar. En este sentido, pues la Junta Directiva propondrá algunos cambios, por ejemplo, la reducción de algunos bonos que reciben los trabajadores, así también cómo hacer que este 10% anual que ellos reciben de incremento salarial pueda regularse. Además, los sindicalistas pues también han asegurado que están anuentes a discutir estos temas dentro de la mesa, aunque también hay algunos problemas legales de fondo, teniendo en cuenta que la ley no es retroactiva y en este caso ya son derechos adquiridos por los trabajadores en los cuales no pueden renunciar. Asimismo, pues la directiva del Congreso se estaría acompañando de algunos abogados expertos en temas laborales para evitar que se cometa algún error legal en esta renegociación del pacto colectivo. Asimismo, pues analistas políticos aseguran que es importante que esta renegociación de pactos colectivos no solo se dé dentro del Congreso de la República, sino también en el resto de las dependencias de otros organismos del Estado, teniendo en cuenta que han ocasionado una asfixia financiera a las finanzas del Estado y también han ocasionado pues que el presupuesto de ingresos y egresos de la nación tenga más recursos asignados al funcionamiento de las instituciones y no así a la inversión. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Acche. El embajador de Estados Unidos en el país se pronunció respecto a la publicación de la planilla 011 del Congreso y lanzó una invitación a los diputados. He visto con muy positiva las acciones del nuevo presidente del Congreso en mostrar lo que está pasando internamente en el Congreso y ojalá que los otros congresistas lo apoyen y trabajen para transparentar los procedimientos del Congreso. Y por la negación de la nómina de los trabajadores del Congreso por la Oficina de Acceso a la Información, Acción Ciudadana presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la Comisión Permanente del Congreso. Acción Ciudadana ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República por la negativa de la información, principalmente para conocer la planilla de los trabajadores del Congreso, pese que haya sido a través del acceso de información pública, y además indican que sus argumentos fueron inválidos. Además, Manfredo Marroquín indicó de que el pacto colectivo que se dio con los sindicatos y trabajadores del Congreso puede ser declarado lesivo, pues no tuvo conocimiento la PGN, entre otras ilegalidades en la que se abusó por parte del sindicato, indicó. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez.
Es importante una orden institucional para eliminar la discrecionalidad en el Congreso para que las gerencias funcionen de acuerdo a sus mandatos. Es lo que se debería hacer, afirmó Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Es urgente que el Congreso se ponga a trabajar en ordenar su propia casa. Y esta comisión podría hacer por lo menos 3 cosas. La primera y urgente es ver efectivamente si ese contrato tiene lesividad, hacer el requerimiento a la PGN. Número 2, sentarse con el sindicato a razonar, a aprobar las reformas a la ley de régimen interior del Congreso que han permitido todos estos abusos. Quitarle la discrecionalidad al presidente del Congreso de que él es el que da las plazas. En otra información, hoy inició la entrega del donativo recibido por el presidente Morales el pasado fin de semana, el cual servirá para abastecer a los hospitales del interior, centros de salud, hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Para el lunes recién pasado estaba previsto que el vicepresidente Jafet Cabrera junto al ministro de Salud Alfonso Cabrera realizaran el acto simbólico del inicio de la distribución de la donación recibida por diversas farmacéuticas nacionales e internacionales el fin de semana pasado, la cual fue recibida por el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, debido a un atraso en el registro de los productos, se tuvo que atrasar para este día. El hospital Roosevelt recibió la donación de los equipos quirúrgicos debido a que aún no se han entregado los medicamentos, ya que todavía se continúa con el proceso del registro de estos. Los asesores presidenciales aseguraron que esta entrega simplemente simboliza una pequeña parte del donativo que se espera recibir el 24 de enero para ayudar también a centros de salud y hospitales de los demás departamentos del país. La distribución se organizará con respecto al abastecimiento, priorizando aquellos hospitales y centros de salud que tengan menos del 50% de medicamentos y equipo quirúrgico. En otro tema, también el vicepresidente aclaró sobre la donación que se recibirá por parte de Taiwán para ayudar a los hospitales en Amatitlán, aclarando que no recibirán ningún dinero, sino que la donación serán específicamente medicamentos y equipo quirúrgico. Por último, aclaró sobre el estado de calamidad que fue pronunciado ayer, diciendo que aún se está evaluando la propuesta. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Byron Secaida. La coordinadora de organizaciones no gubernamentales y cooperativas analizó la ejecución 2015 en el Ministerio de Salud. Se determinó una ejecución del 83.99% con un total de 5.511.072 quetzales, dejando pendiente de ejecutar 1.050.000 quetzales, que debilitó a los programas preventivos en la permanente de crisis en el sistema de salud, que también tuvo un recorte de 41 millones de quetzales. Argumentan que se requiere de un cambio en el sistema de salud para evitar efectos negativos en los pacientes especialmente. Recortaron 41 millones y termina con una ejecución de un 37%. Y pues para visualizar, ¿verdad?, el abandono que sufre el área rural, donde están los centros y los puestos de salud, tuvo una ejecución de un 3%. De control del VIH-Sida terminó con un 57% de ejecución. El año pasado denunciaron varios pacientes, ¿verdad?, que no tenían esa atención, que no tenían los retrovirales, sin embargo un 57% de ejecución. Lo que es la prevención de la tuberculosis termina con un 42%. Y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, indicó hoy sobre los primeros movimientos dentro de la cúpula de la cartera de Gobernación. El director de la PNC, Neri Ramos, continuará en el cargo. En las próximas horas se estaría dando a conocer el nombre del director del sistema penitenciario. El día de ayer ya fueron juramentados 3 viceministros. El licenciado Álvarez Galán en el segundo viceministerio me estará acompañando, la licenciada Oriana Morales en el viceministerio de Prevención y el licenciado Walter Gilón en Tecnología. Esperamos que en el transcurso de los días se nombren al de Seguridad y Antinarcóticos. Es un proceso administrativo que se está desarrollando a toda marcha para que en todos los ministerios lleguen los viceministros que van a ser parte de los equipos de trabajo en cada ministerio. En la colonia Betania, zona 7, las fuerzas del orden ingresaron en horas de esta madrugada en puntos catalogados como violentos, donde operan 6 grupos dedicados a extorsionar pilotos de buses. Durante el operativo se pudo observar un fuerte contingente de militares con equipo de combate.
Buenas tardes, compañeros. Las fuerzas de seguridad, elementos del Ejército Guatemalteco y Policía Nacional Civil ingresaron a la colonia Betania, acá en la zona 7, para poder capturar a pandilleros que se dedican a extorsionar a pilotos y ayudantes de la ruta 36. Ustedes pueden observar a los elementos policíacos que se han colocado en distintos sectores de esta colonia para poder capturar a los integrantes de las pandillas que se dedican a extorsionar a los ayudantes. Según información que nos han brindado los dueños de los buses de la ruta 36 y 37, las pandillas les están solicitando entre 1,000 a 1,200 quetzales por semana. De lo contrario, los han amenazado con asesinarlos. Un dato muy importante en este operativo que han realizado las fuerzas de seguridad es que el ejército guatemalteco pues han comentado los altos mandos de dicha institución castrense que estarán realizando estos operativos en esta área catalogada como punto rojo. Principalmente estarán ingresando a los diferentes áreas de Barranco, en este sector donde se tiene conocimiento que las pandillas pues tienen sus guaridas y realizan la serie de planificaciones para extorsionar a los pilotos. Otro dato importante es que estos operativos entre el Ejército Guatemalteco y la Policía Nacional Civil también se estarán implementando en la colonia La Verbena, donde también se tiene previsto que las pandillas están extorsionando a los pilotos de esa ruta. Por una Guatemala en paz, en cámara, Salvador López, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y las primeras investigaciones de las fuerzas del orden dan como resultado que en varios sectores de Misco están operando 4 grupos de sicarios que son los responsables del incremento de ataques en contra de mujeres. Según las investigaciones, estas bandas también se dedican a extorsionar a los trabajadores de maquilas. Tenemos hipótesis definidas, líneas de investigación trazadas y esperamos que en los próximos días darle resultados a la población. Un mensaje negativo, pero estamos trabajando incansablemente, fuertemente para lograr la identificación de los responsables de todos esos hechos. Un ataque a una universidad en Pakistán deja más de 20 muertos. Regresamos con esto luego del corte comercial.